Bueno, vamos a continuar después de este reconocimiento con el acto, con algo, un momento que ya es un clásico después de 12 años. Vamos a pasar al amigo de las bibliotecas populares. Como ustedes saben, las bibliotecas populares todos los años proponen a una personalidad, a personalidades de la cultura nacional que han acompañado el compromiso y la pasión de su tarea de promoción de la lectura y la ampliación cultural en todos los rincones del país. Para pasar este momento los vamos a invitar a compartir unas imágenes. Terminar contando historias extraordinarias de gente común. Pero antes, recorrer el barrio, sentarse en los cordones y jugar a la pelota. Fútbol y literatura como constantes en la vida. Pelotas y libros, goles y palabras. Historias, muchas, las de ficción y las de los hechos que conmovieron al mundo. A los 4 años, aprender a leer y a escribir. Y a partir de ahí, leer. Leer mucho. Leer con curiosidad. Leer libros de aventuras. Pero siempre leer. A Salgari y a Julio Verne. Después a Cortázar y a sus cuentos que marcan a fuego. Un padre que transmite la pasión por la pelota, el fanatismo por el rojo. Crecer en un barrio del oeste en la provincia de Buenos Aires. Leer en casa mucho, en familia. Jugar al fútbol en el potrero, en la vereda, en la calle. Elegir equipo con pan y queso. Y a continuación estudiar historia. No soñar ni remotamente con ser escritor. Ponerse el guardapolvo y ejercer la docencia como profesor de historia en escuelas secundarias de la zona oeste. Casarse. Pasar años hasta estudiar la licenciatura en historia. Y muchos más para que finalmente se animara a escribir los primeros cuentos. Pero leer. Siempre leer. A García Márquez, a Graham Greene, a Juan Rulfo. Ahí ponerse a escribir. Escribir sobre lo que veía, lo asombraba o le dolía. Empezar con sus cuentos por la radio con Alejandro Apo. Escribir a Maradona en Me van a tener que disculpar. Identificarnos con la voz del autor, con la historia que cuenta y con sus pasiones, que eran las de todos. Y eso, permitir lo que vino después. Publicar los cuentos esperándolo a Tito. Hasta que lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos. Contar el mundo, como se lo contaba su padre. Seguir siendo docente y comenzar a ser padre. Después llegar a las novelas, con La pregunta de sus ojos. Y luego al cine con la adaptación de La pregunta de sus ojos junto a Juan José Campanella. Y conocer Hollywood de la mano de esa adaptación, distinguida con el Oscar a la mejor película extranjera. Lograr ser bestseller. Escribir sobre amigos y sus historias. Escribir sobre Independiente, el club de sus amores. Completar su obra con Araoz y la verdad y Papeles en el viento. Y llegar otra vez al cine de la mano del director Juan Taratuto. Y adaptar. Adaptar a un grande como el negro Fontana Rosa y a sus memorias de un wing derecho. Y jugar a ser un niño armando el guión de Metegol. Escribir como los griegos sobre el destino, la libertad, la muerte, el amor, pero sacándole la solemnidad y grandilocuencia. Colaborar en diarios y revistas. Ser columnista de literatura y cine en radio en Perros de la Calle con Andy Kuznetsov. Amar las palabras esdrújulas. Leer en voz alta. Aprender del público más exigente, sus alumnos. Aprender de la mirada del otro. Descubrir que las miradas construyen, te impulsan y abren camino. Y siempre leer, vorazmente, sin pausa, enamorado del hábito. Ganar el premio Alfaguara de novela 2016 por la obra La noche de la usina. Ser socio de la lectura. Y en el 2017, convertirse en amigo de las bibliotecas populares. Y de esta manera invitamos al escenario al amigo de las bibliotecas populares 2017, al señor Eduardo Sacheri. Para él el aplauso y el reconocimiento. Eduardo va a recibir por parte de las autoridades un dispositivo de lectura digital Boris, que es de la editorial Eudeva. Y también, ahí se la están acercando, la camiseta de la campaña Socios de la Lectura, que es la camiseta de las bibliotecas populares.
Eduardo Sacheri se pone la camiseta de las bibliotecas populares. Wow. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por distinguirme de esa manera. Gracias por recibirme. Gracias por votarme. Nunca pensé que fuera a decir eso. La parte complicada de esta distinción es precisamente esta, de estar hablando. Una cosa es hablar en el aula, otra cosa es escribir solito ahí uno con su alma, y otra muy distinta es tener que hablar en público, que es la parte más difícil siempre para mí. Y puesto a pensar un poco en esto de qué es lo que tenemos en común, a mí me honra mucho que me consideren amigo de las bibliotecas. Yo admiro mucho el trabajo que hacen. Me parece que en nuestra época los libros son importantísimos, pero sobre todo necesitamos gente que los lea, gente que ame leer y que contagie ese amor por los libros y por la literatura. Si me permiten, comparto algo que escribí que tiene que ver, espero, con eso. Creo que la vida de los seres humanos incluye un componente trágico. Somos conscientes de nosotros mismos, de la vida que vivimos. Y eso nos hace también atrozmente conscientes de nuestro ocaso, de nuestra finitud, del hecho incontrastable de que moriremos. Peor aún, la fragilidad no amenaza solo nuestra existencia, sino también la de aquellos a quienes amamos. Como hombres y mujeres estamos condenados a construir, a sabiendas de que no perduraremos, de que nos tocará perder, de que podremos llamarnos dichosos si nuestras soledades no son abruptas y no son totales. Viviremos bajo la sombra de esa angustia y de ese dolor más o menos inminente. Los libros, nuestros libros, son un socorro frágil pero imprescindible. Los caminos de la literatura y del arte son misteriosos, pero no por eso menos necesarios. Cuando inventamos historias, cuando leemos historias, generamos otro mundo, un mundo pequeño y volátil, un mundo que desaparecerá cuando cerremos los libros, pero mientras los libros están abiertos, la vida es eso que leemos. A veces en esas historias nos atrevemos a ordenar el universo de una manera un poco menos injusta. Cuando los cuentos infantiles terminan con esa expresión utópica de "y vivieron felices para siempre", no solo estamos poniendo un punto final a la narración que traspasamos a nuestros hijos, les estamos diciendo, y sobre todo nos estamos diciendo, que la vida y la felicidad pueden ser perpetuos. Sabemos que no, pero necesitamos decirnos que sí. Necesitamos enarbolar esas historias, esas palabras, como un estandarte o como un escudo, como un símbolo, que nos protejan o nos alumbren. No siempre encontramos en los libros historias felices. Si todas las historias fueran felices, ninguna lo sería. A veces las historias que contamos se atreven al dolor y a la tragedia. Aún entonces tienen para nosotros el mismo objetivo reparador, catártico, de aquellas otras que terminan bien. Mientras las contamos, mientras las leemos, existen. Y mientras existen, el dolor se muda al territorio de esa ficción. Ellos, los personajes de nuestras historias, son los que sufren, los que extrañan, los que pierden, los que mueren. Nosotros dejamos nuestro habitual papel de ser las víctimas del destino y nos convertimos por un rato en testigos del destino de los otros. Y ese gesto nos salva, provisoria, infantilmente, pero nos salva. Es el Quijote el que enloquece. Son dos jovencitos de Verona los que mueren a causa de su amor. Es Juan Pablo Castel el que destruye a María Iribarne, enloquecido por la furia y por los celos. Nosotros contemplamos absortos lo que sucede
y compadecidos, horrorizados, cautivados, esperanzados, pero a salvo de ser las víctimas de la desesperación. Y siempre transportados por las palabras de los libros. Me vienen a la memoria, mientras escribo, unas palabras hermosas de la gran escritora colombiana Laura Restrepo, quien en su novela Demasiados héroes dice: pasado que no ha sido amansado con palabras no es memoria, es acechanza. Creo que hay pocas definiciones tan certeras de lo que la literatura hace con nuestras vidas y de lo que sería nuestra vida sin literatura y sin libros. Las palabras, los libros, domestican el caos. El lenguaje ordena, otorga sentido, ilumina las zonas más oscuras del dolor y lo mitiga. Porque allí en el fondo del dolor, en el abismo de la angustia, no gobiernan las palabras, mandan los impulsos, las más básicas de nuestras emociones. Aterrorizados nos escabullimos de rincón en rincón, suponiendo que en algún sitio estaremos a salvo. Pero la angustia y el silencio gobiernan en cada recoveco de esa región oscura y silenciosa. Lo único que podemos hacer para emerger de esa profundidad desesperada es echar mano a las palabras. A medida que las cosas son nombradas, suben a la superficie de lo tangible. Si podemos nombrarlas, podemos, al menos en parte, tocarlas, darles una dimensión, es decir, limitarlas. Si nuestros medios tienen límites, si nuestras angustias atávicas tienen fronteras, significa que finalizan en algún sitio, que gobiernan una parte pero no el todo. Hay una comarca en la que del todo, donde podemos estar sucinta y provisoriamente a salvo. Esa región donde las palabras domestican a la vida, esa región en la que viven los libros, donde viven las bibliotecas y donde podemos estar, aunque sea de vez en cuando, a salvo. Muchas gracias. Vamos, vamos.